Buenos días, jóvenes. ¿Aló? Buenos días, profe. Buen día, profe. ¿Aló? ¿Me oyen? Buenos días, profe. Sí, profe, sí se escucha. Buenos días. Buenos días. Sí. Bueno, entonces ya estamos comunicados, creo. No sé qué estaba pasando. ¿Cómo van? ¿Dudas sobre la clase anterior? Bueno, entonces seguimos como tal cual. La otra vez empezamos a hablar sobre los productores y dijimos que todos los productores son empresas. Y el primer asunto con las empresas es que viven en un mundo de tecnologías. Y los empresarios lo primero que hacen es elegir la tecnología. La tecnología es una forma de transformar unos insumos en unos productos. Entonces, vamos a ver, dijimos también que las empresas producen para ganar dinero. Entonces, ese es el objetivo de las empresas. Y vamos a decir que los beneficios, es decir, las ganancias de las empresas, son los ingresos, lo que ingresan las empresas cuando venden, lo que producen, menos lo que les cuesta producir. La empresa produce unos bienes que van de Y1, es decir, los bienes de 1 a N en cantidades Y de cada uno de esos bienes. Algunos van a ser ceros, otros van a ser números positivos. Y utiliza factores del 1 al N, los mismos bienes. Los mismos bienes que se producen son los que se utilizan como insumos y son del 1 al N. Los precios de los productos son P's y que van del 1 al N. Cada producto tiene su precio.
Y cada factor tiene su propio precio, ¿no? Precio, que son Ws. Entonces, los beneficios de la empresa son pi, que son los ingresos de la empresa menos los costos. ¿De acuerdo? Luego, decimos que las empresas son propiedad de los individuos, o sea, propiedad de los agentes. Son propiedad de los consumidores. Los consumidores, pues, de las empresas, de diferentes empresas. Las empresas también las podemos numerar de la 1 a la L. Y decimos también que los propietarios de las empresas son los responsables de la conducta de las empresas, porque alguien toma las decisiones, y los beneficios de las empresas se reparten entre los propietarios. Los propietarios, repito, son propietarios porque compran y venden, porque compran acciones en el mercado de acciones. No importa en este modelo que las empresas sean propiedades individuales, que sean microempresas, que sean empresas grandes, que todas las empresas son iguales. Todas las empresas tienen la misma estructura. Lo mismo da la Coca-Cola, que Pemex, que la empresa propiedad de la señora que vende tamales en la esquina. Todas son entes que compran insumos y producen para vender. ¿De acuerdo? Y vamos a separar de la dirección. La propiedad de la empresa es, los propietarios son unos individuos, y esos individuos contratan a alguien o a un grupo de individuos, de otros individuos, para gestionar la empresa. Podemos decir que la empresa está en manos de un empresario, y ese empresario toma las decisiones. El empresario puede ser propietario o puede ser un empleado. La empresa puede encargarse de muchos y de más o menos procesos. Por ejemplo, la empresa puede producir, ¿qué producto les gusta? Puede producir ropa y contrata a otra empresa que haga el transporte de esa ropa desde la fábrica hasta las tiendas. Las tiendas pueden ser propiedad de la empresa o no. La extensión de la empresa va a estar dada por la rentabilidad de esas otras actividades. ¿De acuerdo? ¿Alguien está por del otro lado?
Sí, profe. Creo que no. Bueno. Pa, pa, pa. Las tecnologías se diferencian entre sí, se caracterizan por las cantidades de insumos que usan y las proporciones de insumos que usan. Luego vamos a distinguir entre unos factores que vamos a llamar fijos y otros variables. Es decir, hay factores cuyo empleo está definido por tiempos largos. A eso lo vamos a llamar factores fijos. Por ejemplo, si la empresa compra un edificio, una nave industrial, por ejemplo, para producir, no importa que la use poco o que la use, es decir, que la use en su totalidad, sino que esa nave se usa para la producción, esa nave industrial se usa para la producción, sin importar si solamente hay una máquina o hay 1000 máquinas adentro, ¿no? Luego hay otros factores que vamos a llamar variables, que están determinados por la cantidad producida de cada producto. Por ejemplo, la electricidad va a variar en función de la producción. ¿Cuántas horas se utiliza en la maquinaria? ¿Con qué intensidad se utiliza la maquinaria? Entonces, la electricidad sería un factor variable. ¿De acuerdo? ¿Aló? ¿Cancelo la clase? No, profe. ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. Sí, profe. No sé, me da la impresión que no hay nadie. Bueno, entonces, bueno, la otra cosa es que cuando hay factores fijos y variables, vamos a hablar de que estamos en un horizonte de corto plazo. El hecho de que existan factores fijos quiere decir que estamos en presencia del corto plazo. En el largo plazo, todos los factores son variables o pueden variar. Por ejemplo, la nave industrial de la que yo hablaba hace rato, pues el empresario puede decidir venderla, puede comprarse otra, puede alquilar un pedazo de la nave, etcétera. Entonces, ahí la nave industrial dejaría de ser un factor fijo. Entonces, cuando hablamos de horizontes cortos y largos, en este modelo, no hablamos del calendario. Hablamos de la presencia o no de factores fijos. ¿De acuerdo? Entonces,
Vamos a hablar ahora de cómo se maximiza el beneficio en el corto plazo. Entonces, el empresario quiere ganar el máximo beneficio y tenemos un horizonte de plazo. Es decir, existen factores fijos. Entonces, la vamos a escribir de este modo. F, bueno, Y es igual a F de X1, X2. Y X2 lo vamos a llamar factor fijo. Y para caracterizarlo le vamos a poner una barrita encima de la X. Quiere decir que la cantidad de factor 2 está dada. Entonces, P es el precio del producto, dijimos, y W es el precio de los factores. Entonces, el problema de la maximización de beneficio de la empresa, podemos escribirlo de este modo. Maximización de P por F de X1, X2, esto sería el ingreso, menos los costos de producción, ¿no? WX menos WX. Entonces, X2 está dado. El edificio de producción está dado. Entonces, lo único que tiene que hacer el empresario es elegir la cantidad de X1 para elegir el nivel de producción. Por ejemplo, sabemos que un trabajador es capaz de producir 1 metro de tela. Entonces, ¿cuántos metros de tela queremos producir? Y ahí vamos a saber cuántos trabajadores vamos a contratar. El factor trabajo es un factor variable y el edificio sería el factor fijo. Entonces, si aumentamos el factor variable, si aumentamos el empleo del factor variable en delta X, va a crecer la producción. Y ese crecimiento en la producción, ¿a qué lo vamos a atribuir? ¿Al factor fijo o al factor variable? O a ninguno. O no se entiende. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Qué? ¿Cuál es la respuesta? No hay respuesta. Bueno, como no interesa, voy a cancelar la clase y nos vemos el jueves. Hasta luego.
Después a las 11 voy a volver a intentar. Si no interesa, cancelo el curso. Hasta luego.